Siempre que hablamos de incendios eléctricos, tenemos que tener en cuenta el riesgo de los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, que es lo más complicado desde el punto de vista del control. Nosotros tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. Una piel seca, absolutamente, tiene una resistencia de entre 50 y 100.000 ohms. La piel húmeda, por la transpiración, por ejemplo, tiene una resistencia o baja la resistencia a 1000 ohms. Y un cuerpo sumergido, por ejemplo, alguien que se está bañando y se le ocurre usar el secador de pelo, tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al caso de la piel húmeda. Si usamos la ley de Ohm, con una tensión de 220 volts y 1000 ohms de resistencia, nos da un paso de corriente de 220 miliamperes. ¿Qué pasa con 220 miliamperes, que parece muy poquitito? Para que tengamos una idea, un amper de potencia nos puede dar un paro cardíaco. 75 miliamperes nos da un umbral de fibrilación cardíaca irreversible, es decir, que si no nos hacen RCP inmediatamente nos morimos. 30 miliamperes nos puede producir un paro respiratorio, es decir, contrae los músculos del pecho y no podemos respirar. 10 miliamperes hace una contracción muscular y una tetanización. Es cuando alguien toma un cable y queda aferrado al cable porque recibe una descarga. Y 0,5 miliamperes es lo que nosotros sentimos cuando, por ejemplo, cometemos la torpeza de ponernos en la lengua una batería eléctrica y sentimos el paso de corriente. Estábamos hablando de 220 miliamperes, estamos aquí arriba. Esto nos dice que una resistencia húmeda y nosotros tocamos una línea de 220 nos puede producir la muerte. Entonces, ahí es donde está el tema del riesgo de apagar un incendio de tipo eléctrico. ¿Cómo actuar en un incendio eléctrico? Primero hay que reconocer la instalación, si es de baja tensión, de media tensión o de alta tensión. Luego hay que evaluar los riesgos existentes, o sea, ¿qué pasa con esto que se prendió fuego? ¿Me puede prender fuego otras cosas? ¿Hay personas en peligro? ¿El fuego se puede extender? Tercero, hay que observar si hay vidas en peligro. Si no hay vidas en peligro, en muchos casos se deja quemar hasta que se apague todo y no se interviene. Hay que decidir si apagar o circunscribir, es decir, apagar a veces no tiene mucho sentido, porque lo que ya se prendió fuego se destruye, no sirve más, y lo que voy a tratar de hacer es circunscribir, es decir, evitar la propagación del fuego. Y si se puede, utilizar o sacar fuera de servicio el equipo utilizando las 5 reglas de oro, que son de tipo eléctrico y que son las que me dicen que para sacar un equipo con seguridad tengo que seguir estos 5 pasos, que son el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, es decir, las de entrada y las de salida. El bloqueo de los aparatos de corte para que nadie pueda reconstituir, porque hay equipos que son automáticos y se reponen solos. Hay que comprobar la ausencia de tensión, cosa que en un incendio prácticamente es imposible. Tendría que ponerlo a puesta a tierra y en cortocircuito, lo cual es muy difícil. Y finalmente señalizar la zona de trabajo para que se trabaje sobre esta zona y no alguien se equivoque y pueda meterse en otro lado. Esto, si yo lo hago en condiciones normales de trabajo, o sea, saco un equipo para servicio y cumplo las 5 reglas de oro, no me debería pasar nada. En el medio de un incendio, cumplir esto es bastante complicado. Entonces, si no se puede desconectar, o percibo o presumo que el equipo está energizado, tengo que usar los agentes extintores adecuados. Si estoy al aire libre, debería utilizar mínimamente una máscara para protegerme de los humos y puedo apagar con polvo químico. Recordemos que el polvo químico es apto para baja tensión, el ABC, y el BC se puede usar en cualquier tensión, siempre y cuando mantenga la distancia de seguridad. Si estoy en un local cerrado, tendré que usar mínimamente un respirador autónomo, porque si no me voy a asfixiar con los humos de combustión, y puedo utilizar CO2 o polvo químico, en los tipos que recién dijimos. Estas son directivas generales o directrices generales que tendrán que evaluarse en el momento y en el lugar. Recordemos que para los fuegos de clase C,
el agua no es apta, la espuma triple F no es apta, sí es apto el gas carbónico, el polvo ABC o triclase es apto hasta 1000 voltios, el polvo BC es apto para todas las tensiones, los agentes halogenados se pueden utilizar, y algunos elementos como el water mist o la niebla de agua, en determinadas condiciones se puede llegar a utilizar. No sirven los equipos clase K, no sirve el polvo seco que se usa para fuegos de clase D. Siempre tengamos en cuenta qué es lo que vamos a usar para apagar un incendio eléctrico. En algunos casos se han inventado algunas toberas especiales para fuegos de clase C que demandan de una muy alta profesionalidad para saber usarla. Esto es como si fuera agua fraccionada, pero hay que mantener muy bien la distancia y la presión para tener una atomización suficiente. En general, los incendios eléctricos tienen lo que se llaman riesgo de intervención. El primero es un riesgo eléctrico, es decir, la posibilidad de que yo me acerque y toque alguna parte con tensión. En segunda instancia, los riesgos mecánicos, que son, por ejemplo, la explosión de los aisladores, donde saltan pedazos de porcelana como si fueran metralla de una bomba, o la posibilidad de que yo tropiece contra algún elemento que está energizado y que esté caído. En tercera instancia, los riesgos químicos de la intervención, que son todos los productos de combustión, los humos, los gases, inclusive algunos elementos líquidos que puede utilizar para extinguir, que se combinan con los humos y pueden hacer algún daño. Esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque los riesgos de intervención en incendios eléctricos tienen complicaciones. El primero de todos es el contacto con equipo energizado. Yo me acerqué demasiado, toqué una parte energizada, recibo una descarga eléctrica, me electrocuto. Ese es el primer riesgo desde el punto de vista de la intervención. En segunda instancia, los retornos eléctricos. Un transformador, por ejemplo, yo lo puedo alimentar por 13.200 y baja la tensión a 220 o 380. Pero yo abro la parte de alta tensión y supongo que está fuera del servicio. Sin embargo, si está alimentado por 220 porque había un generador eléctrico o otra alimentación, el transformador trabaja al revés, por lo tanto recibe 220 o 380 y eleva a 13.200. Por lo tanto, ahí es donde está el riesgo de que nosotros nunca sabemos si el equipo está absolutamente fuera del servicio. El riesgo de arcos voltaicos. A veces el humo se transforma en un elemento conductor de la corriente eléctrica porque ioniza el aire y entonces yo puedo recibir una descarga desde un cable de alta tensión que está cerca del lugar donde estoy. Riesgos de golpes y caídas porque no veo absolutamente nada. Si estoy en un lugar cerrado puede haber elementos que se hayan caído, puede haber cables en el piso, puede haber zanjas o túneles de cables, puede haber elementos donde yo me golpeo, tropiezo y me caigo. Después es muy difícil rescatar. Puede haber caída de cables. A veces cuando se producen cortocircuitos de un cable aéreo se produce un arco eléctrico, el cable cae, pega contra todo lo que está abajo, sigue chisporroteando hasta que actúan las protecciones, y si cae arriba de una persona puede electrocutarlo. Puede haber explosiones de, especialmente los aisladores. Los aisladores cuando se calientan por un incendio, estallan, porque tienen humedad abajo o simplemente porque se rompen mecánicamente y saltan pedazos de aislador para todos lados. Los pedazos de aislador son como pedazos de porcelana que tienen filo y donde está cerca te pueden lastimar más. Esas explosiones se producen sobre aisladores, se producen en los transformadores por un cortocircuito, o se producen en los interruptores cuando nosotros vemos que estalla un interruptor y reparte pedazos de cobre fundido y pedazos de cable fundido por todos lados, con lo cual es muy peligroso. Y finalmente, los productos de combustión, que son muy riesgosos desde el punto de vista de la extinción. Siempre recordemos que para apagar un incendio eléctrico tenemos que tener una distancia de seguridad, que tiene que ser la mayor posible, pero no menos de 2 metros de distancia. No me puedo acercar a menos de 2 metros de distancia, entonces tengo que usar elementos que tengan alcance para apagar ese tipo de fuego. También tengo que tener en cuenta la distancia de seguridad para estar por debajo de una línea de alta tensión, por ejemplo, ya sea con un hidroelevador, con una autobomba, con una escalera mecánica, con algún elemento que me pueda acercar al cable y que pueda producir una descarga eléctrica sobre la instalación. Hay muchísimos casos de accidentes eléctricos donde un camión levanta su caja
o levanta su escalera, o levanta el hidroelevador, y se acerca demasiado a una instalación energizada y descarga a través del camión, en muchos casos matando al conductor. Hay distancias de seguridad que las establece la legislación y que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, de 50 volts hasta 1 kilovolt, o sea, 1000 voltios, la distancia mínima son 80 centímetros, y va subiendo hasta distancias de 3,60 metros. Esto son distancias de seguridad teóricas que dependerán de la humedad ambiente, de si está lloviendo, de si hay bruma, de si hay niebla, es decir, si tenemos un ambiente muy húmedo. Son distancias de seguridad que tenemos que contemplar y que son los que me dan la seguridad mínima como para que yo me pueda acercar sin riesgo personal. Siempre hay que usar protección respiratoria porque los productos combustibles de una línea de alta tensión o de un fuego están generando cosas. Por ejemplo, los humos de combustión, que en su mayoría son tóxicos. Y esos humos de combustión me dan poca visibilidad, con lo cual yo puedo acercarme y tocar alguna parte energizada. Puede haber lo que se llama el backdraft o explosión de humo, que vamos a ver en los fenómenos del fuego. Puede haber riesgo de contacto porque no veo la instalación eléctrica y me acerco demasiado y entonces toco algo que está energizado. Puede haber caídas de nivel porque tropiezo contra cables que están en el piso o pedazos de la explosión del incendio que estén en el piso. Puede haber golpes contra elementos que están en un túnel de cables. Por ejemplo, yo puedo tener vigas, puedo tener bandejas, puedo tener cables, puedo tener elementos por los cuales puedo golpear, y puedo tener un efecto de desorientación porque se llena todo de humo y no veo la salida y puedo morir asfixiado en ese lugar que está cerrado. Todo dependerá de cómo se da. También existen, además de los humos, los gases tóxicos de combustión que se producen en la combustión de los aceites, de los cables y de elementos que componen la instalación eléctrica. El riesgo de esos gases tóxicos dependerá de la concentración, que si el lugar es cerrado va a ser muy alta, dependerá de la toxicidad del producto. Tengo que ver cuáles son los límites de partes por millón que se pueden tolerar. Puede haber diversidad de gases tóxicos que se producen por los gases y humos de combustión, y los tiempos de exposición. ¿Cuál es el tiempo que yo puedo estar en el lugar respirando? Es mínimo. Por eso decíamos antes que es muy importante usar protección respiratoria. Mínimamente máscaras cuando estoy al aire libre o equipo autónomo de respiración cuando estoy en un lugar cerrado. También existe un riesgo muy importante de aire caliente, es decir, el aire caliente, si yo lo respiro sin ningún tipo de protección, lo que me va a producir son quemaduras externas y quemaduras internas, es decir, va a producirme un daño en la respiración, en todos los alvéolos pulmonares, y eso me puede producir un agotamiento y me puede producir un edema pulmonar. Todos estos riesgos son propios de los incendios eléctricos, por eso decíamos hoy que son uno de los riesgos más complicados. Un caso concreto son los túneles de cables que están normalmente bajo la instalación o bajo una subestación o debajo de una cámara de transformación, y que los vamos a tener llenos de cables, con bandejas de cables, que si se prende fuego, eso se llena inmediatamente de humo, o sea, se produce un incendio, el humo lo inunda todo, no veo la salida, me desoriento, y lo único que puedo hacer es ir por el piso agachándome hasta llegar a la salida o a la escalera y salir rápidamente del lugar. No intentar reingresar si no tengo protección respiratoria, porque va a ser fatal. Normalmente los cables tienen distintas capas que son las que se queman. Un cable de alta tensión puede tener unos 15 centímetros de diámetro. El cable en sí, el interior del cable, que es de cobre, puede tener unos 3 centímetros de diámetro, pero después va a tener capas protectoras de distinto tipo, y capas de protección contra golpes, y capas de aislación, que cuando se queman son las que generan el verdadero problema de los humos y gases de combustión. El cable trabaja como si fuera una mecha gigante que se va quemando, y en cuanto llega la aislación a quemarse y el cable está energizado, empiezan los chisporroteos, empiezan a hacer unos fogonazos terribles. Como para que tengamos una idea, 100 gramos de PVC es un pedazo de cable de aproximadamente 15 centímetros, un pedacito así de cable del tamaño de un frasco de dulce, para que tengamos una idea. Muy bien, cuando se quema 100 gramos de PVC en un volumen de 1 metro cúbico me produce
dióxido de carbono unas 100.000 partes por millón, monóxido de carbono 4.000 partes por millón, ácido sulfídrico, amoníaco, formaldehído, ácido clorhídrico, acrilo nitrilo, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, ácido cianhídrico, bromídrico y fluorídrico y benceno. Todo esto aparece cuando se quema un pedazo de cable cubierto de PVC. Pero, ¿cuánto es peligroso? Miren, formaldehído genera 500 partes por millón y el límite de concentración permitida máxima según la legislación es de 2 partes por millón. Esto me dice que la concentración va a ser 250 veces más fuerte que lo que se puede soportar. Esto me intoxica en cuestión de minutos, por eso es tan importante la protección respiratoria. ¿Dónde pueden aparecer estos fuegos eléctricos? En fallas de cables que están desgastados, que se empiezan a pelar, que están en malas condiciones. Sobrecarga de instalaciones eléctricas con muchos equipos al mismo tiempo. Esto me puede pasar en casa. Los fuegos de incendios eléctricos de equipos de baja tensión, es decir, un enchufe, un cable, un acondicionador de aire, una ficha, cualquiera de estos sistemas puede fallar y puede darme alguna condición de incendio. Uniones defectuosas sin aislaciones, equipos en mal estado, faltas de puesta a tierra, sobrecargas de equipos, enchufes deteriorados, instalaciones eléctricas no reglamentarias, me pueden producir incendios eléctricos. Los incendios eléctricos de baja tensión son fáciles de encontrar porque van a ver el fogonazo, eso se prendió fuego, ahí lo apago con un extinguidor, no hay ningún problema. Pero puedo tener instalaciones de media y de alta tensión y la cosa es más complicada. En general, los incendios eléctricos de baja tensión lo que producen es un gran daño, pero te dejan todo fuera de servicio. Todo lo que está ahí adentro hay que tirarlo, no sirve más absolutamente nada. Un poco más complicados son los incendios en los sistemas de media tensión, donde yo puedo tener transformadores a la intemperie en la zona urbana o transformadores rurales de un solo polo en las zonas rurales. Esto a veces por sobrecarga, por falla, por envejecimiento o por falta de mantenimiento, se prende en fuego. En la zona urbana lo que vamos a tener son lo que se llaman cámaras de transformación, donde adentro hay transformadores y donde normalmente viene con 13.200, que viene de la subestación, y baja a 380 para alimentar un barrio, una manzana, 10, 15 manzanas, son los que donde se producen los cortes eléctricos. Estos son cámaras de transformación más antiguas, estas más modernas, puede ser de Desure, de Nore, de LAP, pero son de este tipo, donde desde afuera no se ve nada, pero adentro lo que van a tener son transformadores eléctricos de este tipo, cada uno de ellos tiene entre 200 y 300 litros de aceite, lo pueden tener en la entrada de una fábrica, y vuelta a vuelta alguno de estos transformadores se prende fuego, generando un incendio en un barrio que puede producir además incendios en las casas o en lugares abiertos. Hay incendios que se producen en transformadores rurales o transformadores aéreos, que a veces prenden fuego los árboles y entonces se va complicando todo esto. Aquí tenemos un fuego de un transformador aéreo rural y un fuego de un transformador de una subestación, donde podemos ver cómo el fuego lo invade todo y destruye absolutamente. También en las zonas de capital y en algunas zonas urbanas podemos tener subestaciones subterráneas, donde abajo hay transformadores que van alimentando y que reducen la corriente de 13.200 a 380. En las subestaciones vamos a tener, o podemos tener incendios mucho más importantes de transformadores grandes. Muy bien, con esto estamos terminando la parte de incendios eléctricos, que es una pequeña partecita, así que los dejo acá. Muchas gracias y buenas tardes.